Rumbo Norte, una mirada para pensar la actualidad. Debate, proyección, opinión. Un espacio plural para el análisis de la realidad política y social. Aquí comienza Rumbo Norte. Todas las miradas, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. El gusto de saludarles. Estamos dando la bienvenida a esta nueva edición de Rumbo Norte, en donde hoy estaremos trabajando con una agenda fundamentalmente social. La cuestión de género también estará presente. Cuestión social que por supuesto vincula de alguna manera con lo económico, con datos que han surgido de una realidad que duele, una realidad de país que nos preocupa, pero fundamentalmente que duele y tiene que ver con el universo de los niños, con estos informes del Observatorio de la Universidad Católica Argentina que marcan la situación de pobreza en la que están por lo menos casi la mitad de nuestros niños. Casi la mitad de nuestros niños en la Argentina en situación de pobreza, un informe, un índice que mide más allá de la canasta básica, de la canasta alimentaria, y que tiene otras variables también en cuanto a lo que implica crecer, a lo que implica la niñez, las condiciones de habitabilidad también, por supuesto, y que dan cuenta de esa situación. Estrictamente con el tema de la alimentación, hoy en la Argentina, en realidad no es hoy, es un informe que marca estadísticas, relevamiento respecto a fines del 2017, con lo cual uno puede entrever rápidamente que los datos vinculados a esta coyuntura más inmediata, devaluación, inflación, corrida cambiaria, todavía no están en estos cuadros que se han elaborado y que marcan, decíamos, en cuanto al tema alimentación, que 1 de cada 3 niños hoy se están alimentando en comedores, no en sus hogares, para poder tener un plato de comida en la Argentina. Sobre esta situación estaremos hablando, por supuesto. Hemos invitado, está ya en nuestros estudios para charlar con nosotros la diputada provincial Anita Minder, en relación, diputada de la Unión Cívica Radical, por supuesto del interbloque Cambiemos, de agendas que tienen que ver con la actualidad, con la política nacional, con declaraciones poco felices de algunos de los representantes del partido de coalición, del partido gobernante hoy en la Argentina, de este frente, y que tienen que ver por un lado con declaraciones de Carrió, con declaraciones también de Gabriela Michetti, de la vicepresidente, y de la cuestión de género a propósito de un proyecto de ley, uno de varios que hoy están en discusión, en tratamiento, que han sido presentados en la Cámara de Representantes, en la legislatura provincial, en relación a la representación de género, a la paridad, a la búsqueda de un lugar equitativo tanto para las mujeres como para los hombres, y que tiene entre una de los autores de estos proyectos que están hoy siendo analizados en la Cámara como autora a la legisladora, que es licenciada en turismo y tiene una amplia trayectoria en el campo de la militancia dentro de la Unión Cívica Radical, y que ya la estaremos conociendo un poco más, y sobre todo teniendo su mirada sobre estos temas que hemos comentado, algunos de los que hemos comentado, y sobre otras cuestiones que irán charlando, irán surgiendo, por supuesto, en el marco de este programa. Así que están invitados. Luego de la pausa charlamos con Anita Minder, diputada provincial de la Unión Cívica Radical del interbloque Cambiemos. Y con yerba rosa monté el sabor de cada día. Yerba mate rosa monté el sabor de cada día. En la era de las comunicaciones, ponemos el mundo al alcance de tus manos. Somos la banda ancha de Cable Norte Televisión y te ofrecemos calidad, velocidad, atención personalizada y el mejor servicio técnico que solo una empresa local te puede brindar. ASA Digital. Sabemos lo que necesitas.
Estaba en mi casa, recién había llegado del centro, así que cuando me llamaron no podía creer, me quedé muy sorprendida porque es la primera vez que me gano algo en un sorteo. Me acompañan aquí en los estudios de Cable Norte Televisión María Elizabeth Bouchuk, acompañado por su pareja, por Sergio también. ¿Todavía, papá? No. Sí. Sí, papá. Ah, bueno. Completo. Papá y futuro papá de vuelta. No, ¿en serio? Sí. Ah, muy bien, felicitaciones. Entonces, Marta, hoy Cable Norte Televisión le hace la entrega de un Smart de 50. ¿Cómo se siente al recibir el premio? La verdad que sorprendida porque no me lo esperaba y agradecida a ustedes que tuvieron la idea de hacer este sorteo, ¿no? en este caso además con una particularidad, le habían robado el televisor a esta familia y ahora tienen un Smart de 50 pulgadas. Néstor, hoy Cable Norte Televisión le hace la entrega de un Smart de 50 pulgadas. ¿Cómo se siente? Bien, emocionado. Muy La emocionado. verdad que no me esperaba esto, ¿no? Es una alegría inmensa. Como te contaba, hace 2 o 3 meses me robaron de mi casa uno. Realmente esta es una bendición de Dios. Gracias a ustedes y gracias por el servicio que ustedes brindan. Bueno chicos, muchas gracias por haber participado del sorteo, la posibilidad de celebrar, de festejar el Día de Papá, el concepto de familia, de premiar por supuesto a aquellos que están al día también, que hacen el esfuerzo en relación a nuestros abonados, y ya contarles, como ayer lo decíamos, que se está preparando el próximo sorteo que será para mamá. Gracias al canal por este hermoso regalo y que sigan adelante. Muy bien, seguimos en este programa como lo habíamos presentado. Está en los estudios de Cable Norte Televisión para charlar con nosotros, para proponer una agenda bastante amplia, diversa en relación a varios temas que tienen que ver con el escenario provincial, con la situación también de país, por supuesto, que estamos atravesando. Está en los estudios la diputada provincial de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, Anita Minder, a quien le estamos dando las muy buenas noches. Las gracias por haberse acercado hasta Apóstoles para charlar con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Primera vez que vengo a un programa acá. Primera vez en Apóstoles en los medios. Primera vez en los medios, claro. En los medios, claro. Sí, Sí, por sí, supuesto. sí. Diputada desde diciembre último. Diciembre, más o menos. Con una extensa trayectoria de militancia en el campo de la Unión Cívica Radical, en cuanto al ámbito estudiantil, docente también. No, soy licenciada docente en turismo, ¿no? Licenciada en turismo y soy docente en humanidades. Sí, yo me inicié en la política en la universidad. Uno viene a estudiar y empieza primero por las luchas, primero son reivindicaciones estudiantiles no partidarias y después eso nos va formando y uno se va, y ahí me inicié en la Franja Morada, después la Juventud Radical. Ese bastión que tiene la UCR todavía y que lo mantiene, es uno de los pocos espacios que... Sí, es un espacio que se mantiene fuerte. Que se mantiene fuerte, sobre todo, ¿eh? Sí. Porque después, a nivel partidario, ¿cómo estamos? Tuvimos nuestras crisis, bueno, pero es un partido que acaba de cumplir 127 años, digamos, no es poco. Por sobre todo en Misiones pasamos el peor de los cimbronazos en su momento, no tenemos que olvidar que como que aquí fue donde podría decir, se gestó o se hizo el primer ensayo de esto de la transversalidad, que implicó la fuga del 80 o más del 80% de la dirigencia. En aquel momento quedamos muy pocos, casi fuimos la resistencia. Recuerdo siempre incluso que hubo un grupo de valientes mujeres, una que ya no está,
que ya falleció, que hicieron la toma de la Casa Radical, se quedó a dormir porque el intento fue llevar al partido en su conjunto a esto que se dio en ese momento, que fue el nacimiento de la Renovación, ¿no? Y bueno, nos quedamos bancándonos bastante, habiendo soportado, ¿no?, la dificultad por sobre todo de la Rúa, que fue a nivel nacional donde más nos pegó cuando tuvo que abandonar el gobierno. Pero bueno, no fue fácil, no es fácil, porque en esta provincia hay un poder muy consolidado, con muchas dificultades para todos los partidos de la oposición y particularmente para nuestro partido, pero a ver, en cada pueblo sigue flameando una bandera radical. Nosotros en cada lugar tenemos siempre algo, alguien, mantenemos una estructura, una territorialidad que empezó claramente a recuperarse, ¿no? ¿Y cómo está hoy ese escenario justamente? De alguna manera ustedes también oficialismo hoy de lo nacional, ¿no? Nosotros acompañando a Cambiemos. Antes de ir a un poco a la provincia, ¿cómo vivió, cómo se paró, digamos, dentro de todo también ese cimbronazo interno para la Unión Cívica Radical, sectores por ahí vinculados al alfonsinismo? Lo veía justamente al hijo de Raúl Alfonsín, a Ricardo, en un programa el fin de semana, como todavía costándole asumir que la Unión Cívica Radical hoy está acompañando a Mauricio Macri, que haya hecho una alianza, este frente, Cambiemos. A muchos radicales les molesta esto de la palabra, de lo que el cargo simbólico que tiene, el peso simbólico que tiene la palabra alianza, ¿no? Por justamente por la historia. Lo que usted marcaba de la Rúa. Usted en lo personal, ¿cómo se ha parado desde lo partidario, digamos, dentro de aquellos que no querían hacer en Gualeguaychú? Estuve en primer momento desde los que apoyamos la integración de este frente. De hecho, yo presidía la convención de la Unión Cívica Radical Misiones. Fuimos a Gualeguaychú, el debate fue sumamente intenso, muy lindo, toda una noche debatiendo. Digo, ¿cuántos partidos tienen esto? Que debaten hacia adentro. Todos tuvieron la oportunidad de hablar. Por supuesto que hubo sectores que no estaban de acuerdo, pero una amplia mayoría votó sin ninguna duda, porque la Unión Cívica Radical no es la primera vez en su historia que tiene que hacer algunos acuerdos cuando se trata de recuperar o poner en primera escena el país y la República. Digo, yo vengo de una larga militancia, lo señalabas, y fui de las que defendió el Pacto de Olivos. Aquel Pacto de Olivos que muchos radicales cuestionaron, creo que evitó que la red indefinida se instalara en aquel momento de la mano de Menem y la historia de nuestro país hubiera sido otra. Y creo que también esa reforma en aquel momento permitió cosas como la figura del tercer senador por la minoría, como, bueno, muchas modificaciones de nuevos derechos, que entonces fui de las que defendí eso. Así que cuando se trata de hacer acuerdos, y los acuerdos están sustentados en ciertas necesidades y en ciertos principios, bueno, así que yo fui a Gualeguaychú y después ni bien regresamos, en primeros días de marzo fue a Gualeguaychú, ni bien regresamos aquí, hicimos la convención provincial para aprobar el frente acá. Fue una convención complicada, creo que de las más largas, de las más complejas, que me tocaron dos convenciones muy fuertes como presidente de la convención. La Casa Radical explotaba y había mucha prensa. Paradójicamente acá no se pudo traducir. Y en ese momento, por muchas desinteligencias, de las cuales algunas creo que tenemos responsabilidad, no de todas, lamentablemente no se pudo concretar. Porque esto lo quiero aclarar. Nosotros estamos de acuerdo con un frente. Lo que nosotros no permitimos en aquel momento, no vamos a permitir ahora ni nunca, es que de afuera nos imponga las cuestiones partidarias. La Unión Cívica Radical decide quiénes son sus candidatos. Y en esa oportunidad nosotros teníamos una fórmula consolidada y una lista de diputados que podíamos correr, integrar, pero que nuestra fórmula no la podíamos tirar por la ventana. Podíamos integrar, pero nosotros nos quisieron pasar una fórmula armada bueno... Eso lo lamentamos todos los partidos, lo lamentó la provincia, por eso es que ni bien terminó la elección, paradójicamente, Misiones fue la primera provincia argentina que consolidó su mesa provincial Cambiemos. Sí.
Así que aprendimos de los errores ambos, todos los sectores, y eso fue un reconocimiento. ¿Y hay algún sesgo de arrepentimiento hoy de haber acompañado, No, en absoluto. De acompañar Cambiemos a la luz de los hechos de esta difícil situación económica, de una cuestión que parece que el gobierno no termina de encontrarle el rumbo, y por otro lado también del espacio, el poco espacio que muchos de su partido lo reclaman a nivel provincial, a nivel nacional, del poco lugar para la toma de decisiones que tiene la Unión Cívica Radical como partido dentro del Frente? A ver, la voy a desdoblar en dos partes. Por un lado es que la situación es difícil. Nosotros, Macri y Cambiemos reciben un país quebrado. Esto no se puede negar. Creo que quizás esta decisión de haber hecho una cosa más gradual implica que todavía hoy estemos hablando y ya la gente o algunos dicen, bueno, siguen hablando de la pesada herencia, pero eso existió, sumado a los avatares internacionales que han influido en el dólar, cosas que son externas. La sequía más grande en 50 años estamos teniendo, terrible sequía en el país que trae muchos costos. Entonces creo que la situación es difícil, pero seguimos apuntando al gobierno y apuntalándolo. Y cuando digo defendiendo al gobierno, digo defendiendo aquellas cosas que entendemos que están bien y también haciendo nuestros planteos o críticas en aquellas que por ahí no estamos del todo de acuerdo. ¿Cuáles, por ejemplo, o que pedimos rectificar. A ver, muchas cosas. En su momento, cuando el presidente Macri, en aquel a poco de asumir, envía la designación de jueces por decreto, fue la Unión Cívica Radical con Rosati. Claro, la que fue y le dijo, no, esto no se hace en estos términos, y muchas cosas así, ¿no? Hace poco otra vez hubo una cumbre con el gobernador, con el presidente del partido, incluso creo que volvió a participar Ernesto Sanz, donde se le fue marcando las cosas que por ahí no todas salen a la luz, porque también hay cosas que son de política interna o de decisiones internas. Así que acompañamos, estamos convencidos. Mire, Luis Pastori es nuestro diputado nacional, yo tengo un diálogo fluido y permanente con él, y la verdad que el federalismo fiscal hoy está siendo una realidad. Reconocemos que hay problemas, hay severos problemas, pero también hay una usina de rumores respecto de corte de asignaciones universales por hijo, de pensiones, lo que se ha sucedido con la pensiones, es que hubo que depurar, y por supuesto que en ese esfuerzo por sacar, a veces se cometieron errores, pero que también fueron rectificados. Claro, porque hubo un momento, sobre todo en el primer año de gestión, de idas y contramarchas, en donde uno de los casos fue el tema de las pensiones, que el mismo gobierno tuvo que retroceder. Pero no se retrotrajo todo, se retrotrajeron aquellos casos que habían estado mal evaluados, digamos, mal analizados, mal quitados, que habían sido entregados correctamente. Pero bueno, pero por eso digo, hay cosas como esas que uno va cuestionando y hay otras que uno acompaña claramente. Decía lo del federalismo fiscal. Claramente la política del gobierno nacional es empezar a reducir muchos los subsidios por programas especiales, los aportes del gobierno nacional a programas especiales. ¿Por qué? Primero, porque las provincias el que tiene el déficit es el Estado Nacional, las provincias no tienen déficit. Segundo, porque el federalismo fiscal es una realidad. Misiones por goteo automático de coparticipación, que es una cosa que baja automáticamente todos los días. Cuando termina el gobierno del kirchnerismo estaba en el 24%, hoy estamos en el 31-32%. O sea, la provincia recibe más plata. Por eso es que no es casual que el gobernador de la provincia diga hay que apoyar al gobierno nacional. Ahora, esto va a implicar que si la nación le hace más aportes a las provincias, no va a poder atender con subsidios y las provincias van a tener que hacerse cargo de determinados programas que antes eran subsidiados por la nación. Un caso concreto es el de médicos comunitarios. Yo sé que es duro, porque fue duro tener que decirle a la gente que quedaba fuera, pero ese es un programa que nació como de formación y capacitación. Y es un programa que por un tiempo le iba a mantener la nación y la provincia debió haberse hecho cargo y no se hizo cargo. Y la nación tampoco puede aumentar la coparticipación, pero seguir subsidiando todo, los programas especiales, las asistencias financieras. Entonces, estas son las cosas que van a ir cambiando. La otra parte de la pregunta apuntaba también al espacio, al poco espacio para un partido con la rica historia que tiene el radicalismo, ¿no? La Unión Cívica Radical, partido centenario, 120, ¿cuántos años? 27 años que están por cumplir. Que hoy tengan tan poco lugar para el espacio de decisión. Algunos en algún momento han graficado con esto de furgón de cola para la mesa en donde se toman las decisiones y que es absolutamente pro. Hay una realidad. Nosotros nacimos como una alianza
electoral, no nacimos como una alianza de gobierno, y esto es lo que se está intentando, se está trabajando y se está logrando revertir ahora. Originalmente, incluso algunos sectores del partido entendían que debíamos ir a las elecciones, propiciar el cambio de gobierno y de ahí retirarnos. La realidad es que Macri, si sucedía eso en aquel momento, el gobierno se caía al otro día, entonces se empezó a sostener y recién ahora se está hablando de una verdadera alianza de gobierno. Esto es lo que nosotros aspiramos para el 2019, que las relaciones sean diferentes. Acá en Misiones estamos trabajando, la mesa Cambiemos Misiones está armada, se está trabajando para armar mesas municipales, el bloque nosotros mantuvimos, cada uno, somos 3 partidos en Misiones, porque está el partido provincial de Alex Ziegler, Libertad, Valores y Cambio, nosotros cada uno mantiene su bloque, pero tenemos la figura de un interbloque, como es a nivel nacional, donde acordamos cosas, donde discutimos, donde debatimos, donde manifestamos también nuestras diferencias a veces. Así que se está trabajando en eso. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Somos partidos muy diferentes, tenemos historias muy diferentes. Nosotros somos un partido con toda una estructura orgánica, de un comité, de la convención, que es un organismo muy importante, que tiene representación de todo el territorio de la provincia. Somos un partido de la interna y del debate, y bueno, el PRO tiene otra historia, entonces y además es muy nuevo, entonces en su conformación por ahí tiene otras, lo hablamos con ellos así, en estos términos que lo estoy diciendo, ¿no? Deciden de alguna manera diferente a la que decidimos nosotros. Sobre todo en la cuestión política y algunas cuestiones de estricta... A los radicales nos cuesta mucho no ir a las internas para dirimir nuestras diferencias, por ejemplo. Por ejemplo. Bien, estamos charlando con la diputada provincial de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, Anita Minder. Antes de ir un poco ya a la agenda provincial y más específicamente a lo legislativo, que tiene que ver con un poco el disparador de la visita de la diputada a Rumbo Norte, le consulto por algo que ocurrió en estos días, absoluta coyuntura, y tiene que ver con declaraciones de Carrió. ¿Cómo toma esto? ¿Derrapó la diputada al proponer esto de las propinas para la clase media, de las changas para sostener de alguna manera a los más necesitados, a los más pobres, a los más vulnerables? Sí, yo creo que fue muy poco feliz la declaración, la verdad que me sorprendió. Yo tengo bastante admiración para la doctora Carrió porque me parece que es una mujer con mucho temple, mucha fortaleza. Creo que su figura ha sido fundamental, no la única, pero ha sido muy fuerte en la conformación de Cambiemos, pero la verdad que esas expresiones, yo quiero creer que ella quiso decir otra cosa y no lo que salió finalmente. Porque bueno, hubo una disculpa, porque a partir de estas declaraciones, un mozo de la ciudad de La Plata contó una anécdota respecto a la poca propina justamente que le había dejado años atrás. Ella pidió disculpas sobre eso y contó un poco en redes sociales que había sido por una cuestión que no tenía dinero, en ese momento no tenía efectivo, no llevaba con ella, y entonces por eso lo de la poca propina. Pero en ningún momento hizo todavía un mea culpa respecto a esto de casi un programa económico, de plantearlo como, bueno, hoy hay que hacer esto del derrame, ¿no? Propinas de clase media alta para los más necesitados. Los más sí, no dijo solo propina, dijo changas, sí. Pero bueno, yo creo que uno lo que puede decir ahí... Absoluta precariedad, o sea, estamos hablando de... Creo que uno podría decir, bueno, que aquellos que pueden generar trabajo lo sigan haciendo, al revés, que lo sigan haciendo, no en changas, sino blanqueando a su personal, poniéndolo en condiciones... Y por otro lado, trabajo negro, o sea, es... Claro, por eso digo, no changa, digo, si uno dice, bueno, que la clase media sostenga el servicio doméstico, lo tenga blanqueado, le pague lo que corresponde, le pague los aportes, el que puede tener jardinero, el que no, pero hay gente que lo puede, digo, si dijera esto sería distinto. La verdad que fue muy poco feliz sus aportes, su comentario, yo lo escuché y no lo podía creer, pero bueno, no sé, es cierto, no se ha disculpado, no me queda claro qué ha querido decir con eso, porque no comparto en absoluto. Bien. Me parece que es cierto que la crisis es grande, es cierto que tenemos que hacer sacrificios todos y aportar todos, porque de esto no se sale de un día. Mire, es un país que no... Las cajas previsionales nuestras, volviendo al tema de la asistencia social, es de las más altas del mundo en cuanto a porcentaje que se dedica a asistencia social. Y está bien que sea así, pero lo que tenemos que lograr es que esto no sea en que va pasando años y generaciones, sino que tiene que ser un mecanismo de salida al campo y al mundo laboral.
entonces que ahora dejen de manejar los programas sociales, las ONG, para que vayan a capacitarse y después ingresen al mercado laboral. Esto creo que es muy bueno, esto creo que es lo que pasa en otros países del mundo, donde el salario de desempleado o las asignaciones, las cuestiones sociales se manejan de otra manera. Pero bueno, es complicado el país que tenemos, es un país muy grande y muy complicado. Bien, venimos un poco acá a la provincia y a su labor también parlamentaria. Decíamos, ha comenzado en diciembre del año pasado, elecciones de medio término que hubieron a nivel país, a nivel provincia, respecto a la renovación parcial de la Cámara de Representantes. Y en este año ha presentado un proyecto de ley que creo que también tiene otros proyectos de otras legisladoras en relación a darle la real, efectiva paridad de género a la representación política. Esto de ya no el 30%, sino de mitad y mitad, y sobre todo que se cumpla. Cuéntenos un poquito a propósito de ese proyecto de ley y los fundamentos que están clarísimos, me parece que tienen que ver con esto de igualdad de oportunidades para mujeres y para hombres. Sí, ¿no? más que de igualdad, garantizar, porque el problema es que uno dice la Constitución nos garantiza la igualdad a todos, y la verdad es que la historia no es así. Mire, por un lado es que uno parte de la premisa de que las mujeres no somos una minoría en la sociedad. Las mujeres somos el 53% en el caso, el 55% en el caso de Misiones del Padrón, y somos en el mundo la mitad de las inteligencias, la mitad de la fuerza laboral, la mitad de la sociedad. Entonces, eso, y uno mira los cargos y los espacios de poder, y especialmente en la política, y son mayoritariamente hombres. Todo esto se inscribe en una cuestión cultural. Por eso se habla de género más que de sexo, es paridad política de géneros, porque el género es el que pone a la mujer en un rol social que hemos internalizado y que lo recibimos de generación en generación, que tiene que ver con la mujer en el ámbito de lo privado, de la casa, de lo doméstico, pero ya hace muchos años, siglo pasado, que la mujer irrumpió al mercado laboral, al mundo del trabajo, empiezan las fábricas y ahí empiezan a generarse la necesidad de equilibrar estas igualdades. El voto de la mujer en el mundo y en Argentina en la década del 40 recién. Hay países, el otro día leía el caso de mis antecesores, los suizos, en el 74 el voto femenino, muy tardíamente. 74, en nuestro país 51, ¿no? 47 se aprueba la ley. Se aprueba, pero se vota por primera vez. Se vota por primera vez en el 51. Pero que venía de una larga lucha, mucha anterior. ¿Y qué es para usted como mujer, y a propósito de esto que surge, ¿no? La figura de Evita, porque fue un poco Eva Duarte la que impulsó y le dio lugar en ese... Eva Duarte tuvo un rol protagónico en un momento especial, pero la lucha fue mucho anterior. El movimiento sufragista en el mundo empezó mucho antes de Evita. En realidad, acá en Argentina, la lucha por derechos de las mujeres en el mundo laboral la hicieron las anarquistas y las socialistas, y desde la lucha por los derechos laborales empieza a surgir lo que se llamó en el mundo el sufragismo. Acá en Argentina fueron Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri, una socialista que incluso se presentó a la Corte y a la Justicia diciendo yo quiero votar, y fue la primera mujer argentina que votó, se la tuvo que incluir en el padrón, porque el padrón electoral en Argentina estaba... por el servicio militar. Era del servicio militar. Entonces un juez dice, no, pero no hay nada que prohíba que ella esté, pero no está, la agrega. Elvira Rapson, una radical, con Julieta Lanteri, armaron... una votación simbólica en paralelo en Buenos Aires. Cuando iban a votar, armaban una mesa de mujeres y convocaban a votar simbólicamente para exigir su derecho. Eso en Argentina, que fue muy pasivo. En Inglaterra, en Francia, las luchas fueron con violencia incluso. Y después recién viene lo de Evita. Y yo le voy a hacer una aclaración, porque... En Suiza, a ver lo de Evita. Sí. El primer proyecto de ley del voto femenino lo hizo un hombre de Santa Fe y radical, que no se trató. Hubo como 40 proyectos de ley, todos descartados, en un momento iban archivo, hasta que Perón, apenas un mes, dice la mujer va a tener voto femenino, sale la ley y es Evita la que se la entrega. No desmerezco su lucha, pero creo que en la historia tenemos que mirarla completa, porque hubo mucho... Decía que, comentaba recién, que en Suiza en el 74... Sí, en el 74. Y aquí, en nuestro país, en el 94, en la reforma se garantiza esto del 30% del cupo. En la reforma constitucional se garantiza no el cupo en sí, sino lo que se llaman las medidas de acción positiva, que es como se llamaron, aquellas leyes
esta sería una también que garanticen la igualdad. En realidad, el cupo femenino fue impulsado por unas radicales también, por Florentina Gómez Miranda y otras diputadas, Morini y varias más, que propiciaron esa ley. Argentina fue el primer país que tuvo el cupo y después se extendió bastante. Y el cupo fue muy festejado por las mujeres. Yo era de la Juventud Radical y en esa época, pasándome ya la juventud, pero todavía uno siempre estira lo de la pertenencia a la juventud. No se trata de la edad, sino de cómo... Sí, además por los grupos. Y yo era crítica porque decía, ¿por qué me tienen que dar? Pero tuve que pasar 30 años en el partido para darme cuenta que sí, que para la mujer es mucho más difícil, la política es machista. Y ahora el proyecto de ley que usted impulsa y que también tiene otros proyectos Hay otro proyecto, ahora pasó. De otras legisladoras también en la Cámara de Representantes de la provincia, apuntan a un cargo y un cargo, las listas. Claro, o sea, yo eso quería decir, yo era crítica del cupo porque me parecía que el cupo, y fue lo que pasó finalmente. Las teóricas investigadoras del tema de género, de ciudadanía política y mujeres dicen que es un techo de cristal. Y hay una diputada radical, Carla Carrizo, es un piso de barro, dice, porque la verdad es que terminaron, está bien, fue necesario, pasamos del 10% que teníamos en el país de representación parlamentaria al 30%, pero nos estancamos en el 30%. La paridad política a mí me parece mucho más justa, porque la paridad política implica realmente la igualdad, uno y uno en forma alternada. En la ley del cupo podía haber una lista solo de mujeres que excluyera a hombres y hubiera estado oficializada. Estaba de acuerdo a la ley, porque la ley decía cupo femenino, no decía nada del género masculino. Hoy la ley de paridad no lo permitiría, es 50 y 50 en igualdad intercalada. Sí, acá en la provincia... En igualdad intercalada también, porque no es lo mismo presentar una lista de 20 diputados en donde recién aparezcan en el octavo. Ha pasado en algunos países. No, tienen que ser intercalados en forma alternada. Y ahora, la verdad es que hubieron otros proyectos. Misiones ya tuvo ley de cupo. Fue la primer provincia que sancionó una ley de cupo que fue derogada por quien en ese entonces era el gobernador de la provincia, el ingeniero Rovira. Esa ley lo que pasa es que se extendió, además de los cargos de representación, porque yo defiendo la representación más que nada, incluyó a los cargos ejecutivos y obligaba al Ejecutivo a que en 60 días, o 120 días creo que era, recambiara todo el gabinete. Eso es, la verdad que hubiera sido imposible. La deroga y nunca más se habló de esto hasta que... Bueno, en el 2015 presenta un proyecto la diputada Duarte, en el 2016 uno de los que está vigente lo presenta Silvia Rojas de UNA y Alba Nilsson del PRO Cambiemos de Oberá. Son las otras legisladoras. Claro, las otras legisladoras que tienen proyecto. Y yo lo presento cuando, bueno, asumo en diciembre, lo presento el 8 de marzo, pero venía trabajando el tema de ciudadanía y género con varias actividades que habíamos hecho en el 2016 y 2017 desde el partido. Respecto a formación y todo eso con respecto a ciudadanía y género y lo único que todos percibimos lo mismo, los tres proyectos decimos esto de la paridad intercalada. Y el tema del alcance es para... Ahí donde vamos cambiando con algunos matices. Nosotros nos quedamos... Silvia Rojas plantea en la lista de diputados, prácticamente, por lo menos eso dice en el discurso, aunque la ley no lo dice así, nosotros lo extendemos a todos los cargos de representación ejecutivo, legislativo y judicial electivos. ¿Qué quiero decir con esto? Consejo de Educación, no sé si Consejo de la Magistratura, todos los que sean electivos. Los consejos deliberantes también de los consejos deliberantes, nosotros particularmente pedimos la adhesión de los municipios. Acá tenemos problemas con la ley de ley. Claro, y el tema de los municipios, en el caso del Poder Ejecutivo, en donde no hay la figura del viceintendente, ¿o cómo sería ahí? Lo que pasa es que por ejemplo, nosotros no los extendemos a la fórmula, porque la fórmula es eso, es una fórmula donde en realidad ni siquiera el vice tiene el rol hasta que no reemplaza al gobernador. O los viceintendentes. Por eso yo aclaré lo de la representación. Las listas son de representación de sectores. Por eso tampoco nos metemos en la cuestión del Ejecutivo, de los ministerios. Cuando uno va a designar un ministro, más allá que va a buscar a alguien de su confianza política, si es de salud, tiene que ser un especialista en salud. En cambio, nadie necesita ser especialista, ni doctorado, ni magíster, ni profesional para integrar una lista. Por supuesto que todos bregamos a que estén personas que tengan la idoneidad, pero uno representa a un sector social, las cámaras, los cuerpos colegiados son espacios de representación. Lo mismo pasa con el Consejo General de Educación,
el directorio del IPS que tiene una figura electiva. Ahí se representan los intereses del afiliado. No es que ese es un ejecutivo. Esto es lo que planteamos. Y lo que nosotros también planteamos, en el caso mío particular, y especialmente a raíz de todo lo que sucedió en las provincias donde ya se aplicó, porque ya hay 8 provincias que tienen incorporada la ley de paridad política de género, y bueno, para aclararle a la audiencia también, la Nación sancionó en noviembre del año pasado, o sea que para los cargos de senadores y diputados ya se va a aplicar, aun cuando en Misiones no se apruebe, el tema de las vacancias o suplencias. Hubo casos de judicialización cuando una mujer estaba en el Parlamento y renunciaba, sea por muerte o por ocupar otro cargo o por lo que fuere, quien la reemplaza debe ser de nuevo una mujer. Eso establece su proyecto. Eso nosotros lo preveemos, lo de las vacancias y suplencias. Antes sí. de la pausa que tenemos pendiente, respecto a este proyecto, ¿hay en este contexto espacio político para que se apruebe, para que llegue al recinto y para que sea... Bueno, cuando lo presenté en marzo pensé que no, y en la primera sesión, en la siguiente sesión de la inauguración en mayo, pedimos tratamiento preferencial y pedimos una unificación, o sea, que se tratan en conjunto, ¿no? Y sorpresivamente tomó la palabra la diputada Silvana Jiménez, que preside la comisión y que además es vocera así de las mujeres renovadoras, diciendo que la renovación acompañaría la iniciativa. Digo sorpresivamente porque en marzo, cuando mantuvimos el Parlamento de la Mujer, que es una figura que existe para propiciar el espacio político de la mujer, yo recuerdo que en apertura dije que celebraba el Parlamento, pero que creía y quería un espacio superador al Parlamento, no hacer como que un rato se es diputada, sino que más mujeres lleguen, y tiramos lo de paridad y nos habían dicho que no. Y bueno, ahora hay espacio, así que nos dijeron que saldría la ley, no sabemos cuándo, ni cuál va a ser el dictamen, pero que hay viento favorable. Hay lugar entonces. Bien, vamos a hacer una breve pausa, nos quedan unos minutos todavía con la diputada Anita Minder, diputada provincial, para charlar de algunos temas que tienen también mucho de discusión, de debate en la agenda política, social y cultural de la provincia y claro está, por supuesto, de nuestro país. Pausa y ya seguimos. Yerba mate, rosa, monte, el sabor de cada día. En la era de las comunicaciones, ponemos el mundo al alcance de tus manos. Somos la banda ancha de Cable Norte Televisión y te ofrecemos calidad, velocidad, atención personalizada y el mejor servicio técnico que solo una empresa local te puede brindar. ASA Digital. Sabemos lo que necesitas. Estaba en mi casa, recién había llegado del centro, así que cuando me llamaron no podía creer, me quedé muy sorprendida porque es la primera vez que me gano algo en un sorteo. Me acompañan aquí en los estudios de Cable Norte Televisión María Elizabeth Bouchuk, acompañado por su pareja, por Sergio también. ¿Todavía, papá? No. Sí. Sí, papá, bueno. Papá y futuro papá de vuelta. No, ¿en serio? Sí. Ah, muy bien, felicitaciones entonces. Marta, hoy Cable Norte Televisión le hace la entrega de un Smart de 50. ¿Cómo se siente al recibir el premio? La verdad que sorprendida porque no me lo esperaba y agradecida a ustedes que tuvieron la idea de hacer este sorteo, ¿no? En este caso además con una particularidad, le habían robado el televisor a esta familia y ahora tiene un Smart de 50 pulgadas. Néstor, hoy Cable Norte Televisión le hace la entrega de un Smart de 50 pulgadas. ¿Cómo se siente? Bien, emocionado. Muy La emocionado. verdad que no me esperaba esto, ¿no? Es una alegría inmensa. Como te contaba, hace 2 o 3 meses me robaron de mi casa uno. Realmente esta es una bendición de Dios. Gracias a ustedes y gracias por el servicio que ustedes brindan. Bueno chicos, muchas gracias por haber participado del sorteo, la posibilidad de celebrar, de festejar el Día de Papá, el concepto de familia, de premiar por supuesto a aquellos que están al día también, que hacen el esfuerzo en relación a nuestros abonados y ya contarles, como ayer lo decíamos, que se está preparando el próximo sorteo que será para mamá. Gracias al canal por este hermoso regalo y que sigan adelante.
Bien, recta final de este programa Rumbo Norte y seguimos en la mesa compartiéndola con la diputada provincial Anita Minder. Le consulto sobre un tema que, por supuesto, genera toma de posición, genera debate también. Algunos hablan de la grieta, hablan de esta situación a favor y en contra que divide a la sociedad y tiene que ver, claro está, por supuesto, con este proyecto de despenalización del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene media sanción de diputados y que ha comenzado en la jornada de ayer, martes, el tratamiento en las comisiones, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. ¿Cómo ha vivido el proceso que desencadenó en esta votación histórica, con un debate que también muchos lo han planteado en las comisiones, con una infinidad de voces, tanto las posturas a favor como en contra del proyecto de ley, y lo que espera respecto a lo que pueda llegar a suceder a partir de ahora con una votación que se estima será ya por el 8 de agosto, en la Cámara de Senadores? ¿Cuál es su posición personal frente a este proyecto? Bueno, yo lo dije a poco que se anunció el tema, eso se anunció el 8 de marzo, 2 días después estaba en un programa de televisión porque justo presenté mi proyecto de paridad política simbólicamente ese día porque quería darle un valor simbólico interesante y ahí se anunció, el presidente Macri anunció la habilitación al debate y la verdad que lo celebré. Primero, porque creo que como sociedad tenemos que aprender a discutir y debatir y poner sobre la mesa una cosa que es una realidad. La interrupción voluntaria del embarazo es una deuda pendiente en nuestro país. Creo que había que discutirlo. Yo estoy a favor de la despenalización. Me parece que se radicalizó demasiado el debate, por sobre todo en las redes y en los medios. Me parece que lo que se hizo en el Senado fue muy bueno, en el diputados, perdón. Cada legislador podía proponer a 3 especialistas o disertantes, aunque no fueran especialistas. Algunos llevaron personas que contaron una historia de vida. El tema de la representación de espacios que fueron desde comunicadores, sociólogos. Mujeres que habían confesado su situación o que la cuestionaban. Vivido la situación en cuero propio. Claro, entonces eso creo que fue muy, muy bueno. Creo que después el debate tomó un poco un cariz que la verdad que no me gusta, pero también yo tengo una formación en ciencias sociales, en humanidades, ¿no? Y uno aprende a que a veces los procesos históricos también hay que mirarlos en perspectiva. Digo, y recordaba, el movimiento sufragista en Inglaterra, en Francia, fue violento. Las mujeres eran violentas, hasta hacían, rompían vidrieras, atentados, no con muerte, pero bueno, hubo una muerte en el caso de Inglaterra también. Entonces, a veces hay que aprender a mirar. Igual no me gustó algunas formas del debate. Yo creo que es un tema de salud pública. Yo, más allá de que personalmente lo acompaño, creo que el legislador debería pensar en votar en ese sentido. Para usted es un tema de salud pública. Es un tema de salud. No tengo ninguna duda. Mire, a ver, yo creo que tenemos que también aprender a no ser tan hipócritas como sociedad. Y digo esto porque que alguien me diga que no conoce en su pueblo o ciudad donde se practican los abortos, miente. En todos los pueblos y en todas las ciudades sabemos dónde y quiénes hacían. Y la cantidad de muertes es muy alta. O por lo menos de mujeres que terminan con daño. Y la figura de las socorristas está ampliamente extendida en todo el país, que son este grupo de mujeres que ayudan a otras mujeres. Y esto no es bueno, no es bueno. Esto tiene que ser una cuestión médica. No puede ser que terminen socorristas aplicando protocolos que bueno, tienen su correlato y su apoyo internacional, que trabajan con medicación, digamos, más que nada, ¿no? Pero donde también hay abortos que se provocan y que yo conozco historias desde mi pueblo hasta acá que la verdad que no son buenas. Creo que ninguna mujer además que llegue a esa instancia, o por lo menos creo que la mayoría, no creo que sea una situación feliz, no creo que se trate de que porque haya una ley esto se va a masificar. Los estudios en el mundo demuestran que las tasas han bajado porque hay un registro, porque hay un protocolo. Para aquellos que de alguna manera se han encolumnado detrás de este movimiento de Salvemos a las 2 vidas y que hablan de un asesinato prácticamente respecto a
habilitar el aborto. Y está muy fuerte también en los argumentos de este movimiento el tema de la concepción, desde cuándo se es humano, desde cuándo hay vida. Bueno, vida hay siempre, vida hay en una uña que crece, hay reproducción celular, hay vida. Yo soy mamá, yo siempre cuento esta historia, yo soy mamá gracias a la ciencia y la tecnología, yo soy mamá por fertilización asistida extracorpórea, lo que en el lenguaje común antes se decía bebé por probeta. La formación celular se producía en la Ciudad de Buenos Aires, yo estaba residiendo en La Plata y después recién se me transfirió. Cuando se trató la ley de fertilización asistida, lo que pasa es que no fue algo que abarcó a toda la sociedad. En aquel momento, en la década del 90, cuando se empieza el debate, porque la sanción fue hace pocos años, pero el debate se inició allá, los médicos pedían que se regule, que haya protocolos, porque qué pasaba con los embriones o huevos formados, que si se criopreservaban, cuánto tiempo, si se descartan o no. También hubo una discusión parecida, ¿no? Porque también era la ciencia y la tecnología sobrepasando lo que la naturaleza posibilitaba. Y también fueron discusiones en donde algunos hablaban de los monstruos que ustedes crean a los médicos, porque estaba una cosa... Entonces yo creo que vida hay cuando se dona órganos en vida. Cuando se detecta la muerte cerebral, hay vida en el organismo. Cuando se toma la decisión de la muerte digna de desconectar a una persona de un respirador artificial porque se diagnosticó la muerte cerebral, hay vida. Lo que no hay más es perspectivas de vida o de que esa persona pueda seguir viviendo como persona. Entonces me parece que ahí es donde está la diferencia. Cuando empieza la vida neurológica, entonces hay discusiones médicas en el caso del huevo, cuándo es huevo, cigoto, embrión, y cuándo es feto y cuándo es niño, cuándo tiene pues posibilidades de progresar por sí mismo. Creo que son todos los temas que entran en discusión. ¿Está al tanto de las declaraciones que hizo el fin de semana la vicepresidenta Gabriela Michetti, titular, ¿sí? De esto en los casos de violación y bueno, que adopten? Terrible, porque me parece que una persona someterla a vivir 9 meses con la parte de alguien que le ha hecho un daño irremediable puede llegar a ser muy fuerte emocionalmente y psicológicamente para una persona. Entonces me parece que uno no puede obligar a eso. Sé que hay mujeres que han sido violadas y han decidido tener y lo han tenido bien, pero no creo que nosotros los seres humanos no somos moldes. Para la audiencia, para los televidentes que por ahí no están al tanto, la vicepresidenta Gabriela Michetti dijo el fin de semana en declaraciones a un medio periodístico, al diario La Nación, de que en el caso de violación deberían darlos en adopción. Lo explicó mucho y habilitó, digamos, el repudio de varios sectores, incluso propios y ajenos. Absolutamente. A mí como mamá me chocó mucho porque a mí justamente cuando alguien entrega a su hijo es algo que me choca mucho, me violenta mucho porque... El tema de la adopción, ¿no? Entonces. No, me parece que es un gesto muy altruista desde el que lo hace, pero yo no puedo entender a una mujer que, debe estar muy desesperada para tener 9 meses, porque uno cuando tiene el primer, el segundo, el tercer mes, no tiene síntomas, más allá del mareo, pero los últimos meses del embarazo, yo que busqué mucho y que lo disfruté enormemente, porque fui de esa mujer que disfrutó la panza, que disfrutó la lactancia de su hijo, yo sentía la vida dentro de un chico, y después poder desprenderse debe ser muy fuerte. Creo que también entran otros factores, no juzgo a quienes las han hecho, porque creo que quien lo hace en un acto de necesidad, porque no lo puede criar, de desesperación, y porque a veces es mejor que lo entregue, a que lo maltrate, o que lo abandone. Entonces, estas son cosas que nos pasan como sociedad, pero creo que es un tema muy delicado. Me parece que no fue feliz su intervención, porque de hecho acá en Argentina ya estaba permitido en los casos de violación, justamente. Sí. Estaba permitido en la ley, pero a la hora de su aplicación, convengamos, y por eso también esta ley de despenalización es necesaria, a la hora de que se cumpliera esa ley. La reglamentación en algunas provincias salta, en algunas provincias, entonces estaba el tema de que la negación del hospital, que hay mujeres que tuvieron que ir con recuerdo. Bueno, los médicos salieron, y acá en la provincia también, en donde sí está reglamentado este protocolo de actuación en casos de violación, los médicos salieron con una movilización y una posición muy fuerte con esto de el tema de
la conciencia y de no sentirse muchos por sus creencias habilitados a llevar adelante la práctica de esta ley. Bueno, pero la ley prevé que la objeción de conciencia, lo que la ley pide es que haya un registro de objetores. Es decir, no es que llego, ahora tengo objeción de conciencia, no, el que no está dispuesto a hacerlo tiene que hacer y registrarse, entonces nunca tiene todo el derecho amparado del mundo a no hacerlo, como sucede en muchos países. No que sea, lo que no puede haber y lo que la ley trata de promover es que la institución no pueda objetar conciencia. Esto es, en los hospitales públicos se deberá garantizar que alguien esté dispuesto a hacerlo, porque ha pasado de juicios o personas que han tenido que andar mucho para que se cumpla en el caso del aborto y después ya era tarde o estaba en el 6º mes y bueno, ahí se complica. Yo sé que es un tema muy complicado. ¿Cree que va a salir la ley ahora en senadores? Porque parece que ahí está un poquito más dividida la cuestión. Ahí siempre está el número de indecisos o de aquellos que no quieren, a veces hasta por seguridad, por no ser presionados, que no dicen cuál fue su posición, que fue finalmente lo que definió en diputados. Yo tengo algunas versiones que sí, algunas versiones que no, la verdad que no sé. Creo que igual el debate fue bueno, creo que hay un antes y un después de este momento, no va a ser lo mismo porque digo, antes era un tema tabú, parecía que nadie lo había hecho y hoy, desde artistas famosas hasta personas en los pueblos, lo veo en el Facebook, han reconocido que se han practicado abortos, antes era un tema tabú. Yo insisto, en los países en los que se ha aplicado, la tasa ha bajado porque creo en la necesidad de aplicación de un protocolo, porque creo que hoy con la clandestinidad, el que tiene plata váyase y se va a la vuelta. Así nomás. Y el que no va a hacerlo como pueda. Con un sistema legal lo que justamente se plantea es que se aplique un protocolo, que la persona llegue y no es que en ese momento se le hace el aborto. Habrá que pasar por una charla médica, habrá que tener una asistencia psicológica y quizás como hay relatos y conozco algún caso en el extranjero por una cuestión familiar, algunas después deciden no hacerla. Bien. Le propongo antes del cierre también compartir otro tema que duele, que preocupa y por ahí nos interesa tener su mirada social, humanista, política fundamentalmente también, respecto al tema de la pobreza. Compartimos unos fragmentos de testimonios que tienen que ver con esto que se conoció la semana pasada, datos de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio, en relación a la pobreza, pero fundamentalmente a la pobreza en los chicos de nuestro país, con números alarmantes. Lo compartimos, puede ser, y lo charlamos. Sin lugar a dudas que, bueno, esto es fruto sale del observatorio de la Universidad Católica, es muy preocupante, nos duele en el corazón que esto pase en la Argentina y lo hemos manifestado, lo decimos, estamos desde nuestras posibilidades haciendo alguito pero notamos que nuestra gente no está bien, que no llega a fin de mes y quisiéramos que, bueno, aquellos que tienen la tarea de conducir, sobre todo de la responsabilidad de conducir, entiendan esto, se pongan en el corazón del otro, de la gente que tiene necesidad. Nosotros tenemos también ese dato, pero son temas que vienen de arrastre. Nosotros no queremos empezar a buscar y mirar para otro lado, culpables, quiero decir eso, pero sí vamos a asumir casualmente la responsabilidad como gobierno nacional, pero también tienen que asumir la responsabilidad los gobiernos provinciales. Nosotros los docentes lamentablemente tenemos mucho que hacer, no solamente en la parte educativa hoy en día, sino que tenemos que tratar mucho la parte psicológica, porque especialmente en el lugar donde yo trabajo, los chicos, antes que una buena educación, aprender a leer y escribir, antes que nada necesitan una buena alimentación y necesitan una buena contención y necesitan un buen apoyo psicológico. En todo caso, si hay que hacer ajustes, ordenar, tendría que todo decirse bien los números, todo para saber cómo estamos y ver sobre todo en dónde, quiénes tienen que hacer más ajustes. A veces la sensación es que están haciendo ajustes sobre aquella gente que no tiene tanto como para poder hacerlos y algunos que por ahí tienen mucho, parecería que
no están haciendo tantos ajustes, ¿no? Una situación de la economía que no depende exclusivamente de la República Argentina, depende del contexto económico internacional y nosotros vemos claramente cuál es la realidad en el tema de los commodities, cómo se están manejando a nivel internacional. Obviamente que la Argentina no está ausente de eso, tiene que abordar y tomar el toro por las astas, y eso es lo que estamos tratando de hacerle saber desde nuestro lugar al gobierno nacional. Y en este 2018 se agudiza, recrudece la demanda social frente a una situación económica de país en donde estamos transitando momentos difíciles, en donde hay una pérdida significativa de poder adquisitivo, en donde uno comienza a plantearse más el día a día y con poca posibilidad de proyectar, de previsibilidad hacia adelante. Se nota mucho, Manuel, sí, porque, por ejemplo, un ejemplo te voy a dar. A ver. Las madres de los alumnos al mediodía van a preguntar si sobra comida para llevar a la casa para los hermanitos. Quiere decir que el poder adquisitivo de ellos ya no puede alcanzar para poder alimentar a toda su familia como sucedía en años anteriores. Este año sí se está viendo, el año pasado, este año más. Y esto lo vemos en los barrios, en tantísimos jóvenes que no consiguen trabajo, gente que no consigue trabajo, un trabajo digno, cada vez menos. Hay una cierta recesión que se siente y en todo eso pasa en la Argentina y pasa obviamente acá. Bueno, ahí estaban algunas voces, lo conocen, ¿no? A su compañero de banca también ahí dando su versión respecto a... que venía, ahora los vemos. Bien, dando su versión respecto a estos datos que duelen fundamentalmente, que preocupan. Casi la mitad de nuestros niños en situación de pobreza, casi 1 de cada 3 hoy pudiendo alimentarse, tener un plato de comida en los comedores. Sí, la situación es complicada, lo dijo al principio. Digo, también este informe de la UCA, del observatorio, es del año pasado. Peor aún, todavía es cierto, lo manejamos. Bueno, pero también, porque hay un arrastre. Segundo semestre del 2017, ni siquiera están los datos que tienen que ver con la corrida cambiaria, devaluación, inflación. Está bien, pero digo, es un tema complejo, pero tampoco es un tema que empezara hoy, es muy de arrastre. Insisto, esto del plato de comida es dramático, pero también eso solo no alcanza, porque hoy decía chicos que tienen que crecer, desarrollarse, nutrirse más que comer solamente, y entonces uno, la verdad que angustia. Pero por eso digo, el gobierno nacional, al revés, lo hemos escuchado, lo que plantea hasta es aumentar algunas políticas sociales para los sectores más vulnerables, porque son por donde se corta la cosa más chica, donde más se siente y donde es más complicado. Creo que la necesidad de hacer, por eso decía, un ajuste y un recorte en el Estado se está viendo claramente y está doliendo mucho, pero justamente la idea es, hay necesidad de reorientar recursos que no tenemos, recursos de un Estado que no los tiene y que tiene que tratar de ordenar sus cuentas para poder ayudar a uno u otros sectores. Así que no es una situación feliz, yo lo reconozco, en Posadas hay mucha gente en la calle, pero no de ahora, esto lo vivo diciendo, mire, yo paso todos los días al lado de la cancha Guaraní Antonio Franco, camino a mi casa, hay familias viviendo debajo del techo de la intemperie, pero no hoy, años que tengo memoria, es tremendo ese tema y la verdad es que nosotros aspiramos, como creo que toda la sociedad, a que esto se pueda saldar y resolver para el bien de todo el país y de la gente. ¿Han crecido los proyectos que abordan estas cuestiones, lo social, lo educativo, en este contexto de país en la Cámara? ¿Y cuál es también el rol, digamos, la responsabilidad que hoy tiene la clase dirigencial, los políticos y en este caso los diputados en nuestra provincia respecto a este escenario de provincia y de país? A ver, han crecido los proyectos sin ninguna duda, pero acá tenemos una paradoja. Acá muchas de las iniciativas que presentamos en ese sentido no son tratadas directamente, no solo no son aprobadas, son tratadas cuando exigimos vía pedido de preferencia, que es un mecanismo que tenemos de reglamento de Cámara. Yo particularmente en el tema de comedores escolares presenté iniciativas respecto a las cocineras de escuelas, de jornada extendida completa, y me involucré bastante, soy docente, así que además estoy en la Comisión de Educación, entonces
bueno, justo entramos más por la arista de lo social que de hablar de contenidos educativos. Que es un poco lo que plantea la concejal, que también era Claro. Pero bueno, ahí también uno tiene que empezar a todo el tiempo estar dedicando esfuerzo en aclararle a la gente que, por ejemplo, la versión de que el gobierno nacional quitaría el programa del hambre más urgente, que no manda las remesas, estar aclarándole porque también hay un juego perverso de la política y de algunos sectores interesados en desinformar. Es cierto que el programa del hambre más urgente está con atraso. Personalmente, a través del diputado Luis Pastor, hicimos gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que envíen las partidas. En realidad, y ahí hay que aclarar también, el mayor porcentaje lo tiene que aportar la provincia. La Nación aporta 50 millones de pesos al año, que es para 200 escuelas. Pero también pasa que son programas que no, eso lo diferencia lo que decía de la coparticipación, de goteo automático, que pasan por proyecto. Misiones mandó su proyecto el 20 de mayo. Digo, ¿qué hizo el Consejo General de Educación febrero, marzo y abril para que mande el 20 de mayo? Volvió al proyecto para la firma del convenio, la semana pasada recién viajaron a Buenos Aires a firmarlo, y después va a venir el dinero. Esas son las cosas que no nos pueden pasar en este contexto y en esta situación, que son inadmisibles porque los fondos van a venir en tanto y en cuanto se cumplan los pasos. El caso de las cocineras es más grave, es en realidad un problema del gobierno provincial, que tiene los recursos y que tiene mala gestión, y van y vienen los contratos de las pobres cocineras que siguen sin cobrar. Ahora cobraron un mes todas, cobraron marzo. Diputada, le estamos agradeciendo su visita, su presencia aquí en Apóstoles. Nos faltará oportunidad para volver a convocarla, para poder charlar de otros temas. Por supuesto que por ahí no son los más gratos, pero son los más urgentes en relación a la agenda pública también, en este escenario de país que tenemos. Muchas gracias, un gusto ha sido y será hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes, gracias a la posibilidad de tener un espacio para llegar a un sector que por ahí no ve los canales a los que estamos en Posadas vemos, así que muchísimas gracias y a disposición. Bien, hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias. Nosotros le ponemos punto final a esta entrega de Rumbo Norte. Un saludo a toda la provincia, cada una de las localidades en donde estamos presentes en Rumbo Norte. Así que el reencuentro dentro de 7 días. Que tengan una excelente semana.